El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis amados. En esta preciosa tarde quiero eh, mostrar por las Escrituras eh, una inconsistencia que hay hoy en día en todas las iglesias denominacionales. Y para ello necesito ir a la Escritura primero que todo. Vamos a ir a la Escritura y quiero mostrar en el libro de Efesios 4:11. En Efesios 4:11 nos habla que Él mismo constituyó, Él mismo, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos. O sea, en esto muchas iglesias, muchas denominaciones están fallando. Porque si se fijan, dice que Él mismo constituyó, no que Él mismo constituirá, ni que Él está constituyendo. Constituyó es tiempo pasado, mis hermanos. Entonces, no podemos decir que Él está constituyendo ni que constituirá. Y para esto, las denominaciones hoy en día quieren basarse en un texto, el cual es Hebreos 13, verso 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, mire la cantidad de cosas que traen al receptor, o sea, la cantidad de cosas que traen a todas las ovejitas, a los discípulos que se suman a la iglesia de Dios. Entonces no podemos hacer eso, mis amados. Tenemos que estar presente que la Escritura nos enseña que Él mismo constituyó. Al decir Él mismo constituyó, se está refiriendo, Él mismo constituyó, se está refiriendo a que Él dejó establecido ya un ministerio quíntuple, no que iba a dejar que lo iba a dejar a través de los años. No, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces no podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina, sino que debemos ir directamente a las Escrituras, ya que el apóstol dijo que que nadie diera un concepto distinto a lo que ya estaba escrito. Entonces no podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina, mis amados. Ahora, si nos vamos a la palabra que hoy en día nos quieren enseñar, en Efesios 4:11 habla de pastores, maestros, de profetas, ¿ya? Y de evangelistas. Ese ministerio quíntuple quieren materializarlo en personas, diciendo que estas personas, al tener estos dones, se le ponen títulos, ¿ya? Es decir, me explico de una mejor manera. Yo, porque tenga un don de pastor
o tenga un don de profecía, no quiere decir que yo sea un profeta. No quiere decir que yo tenga derecho a ese título, ¿ya? Pues si bien los apóstoles nos enseñaron en la escritura de que nadie puede tener más concepto de sí mismo, ¿ya? Nosotros no podemos tener un concepto distinto al que el Señor nos da. Nosotros no podemos ponernos o gloriarnos en algo diferente a lo que el Señor nos está dando. Ya, la gloria nos la da Dios, no nos la da de otro hombre. Los hombres no tienen por qué ponernos títulos de ninguna clase, por más así el don esté ejerciendo en cada uno de nosotros. ¿Ya? Es decir, quiero explicarme con la escritura para que ustedes logren captar lo que quiero decirles. En el libro de Primera de Pedro, mire lo que dice el Señor. Por medio del apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar la grey de Dios. Mire que él dice: yo anciano también con ellos. ¿Ya? Yo anciano también con ellos. Todos sabemos de que él fue escogido por Jesucristo para ser un apóstol. Y él ni siquiera está colocándose el título de apóstol para decir que es un apóstol. Él dice que él simplemente es un anciano. ¿Ya? También con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Fue testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que entre vosotros está, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Lo que hacen muchos hoy en día, que lo hacen es por ganancias deshonestas. Apacienta la grey, o sea, están pendientes de la iglesia, pero solamente con el propósito y el hecho de recibir beneficios económicos, ¿ya? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, como muchos pastores hoy en día que dicen ser pastores hacen, ¿ya? Que porque dicen que porque ellos son los líderes espirituales y ellos mismos se llaman: yo soy el pastor de él, entonces él tiene que hacer lo que yo diga, ya, él tiene que hacer, eso no va con la palabra de Dios, mis amados. O sea, todos, la mayoría de pastores de hoy en día en las denominaciones hacen lo mismo, ¿ya? Y ponen al servicio de ellos, ni siquiera al servicio de Cristo, al servicio de ellos ponen a las ovejas a obrar, ¿ya? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, miren lo que dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos deben, o sea, cada líder espiritual debe ser un ejemplo de la grey. Y estos líderes espirituales no son llamados por la palabra de Dios pastores, aunque dice la escritura que son pastores. La escritura misma enseña que ellos tienen un título. Ya les voy a hablar sobre el título que les es otorgado por la palabra de Dios a estos líderes espirituales. ¿Ya? La escritura enseña de que son pastores, pero pastores son los mismos apóstoles, pastores son los profetas, pastores son los evangelistas, pastores son los maestros, porque todos pastorean, todos están al servicio de Cristo para las ovejas de Cristo, ¿ya? Al ser
al estar al servicio de Cristo para las ovejas de Cristo, ellos vienen a ser también, a tomar ese título de pastor, ¿ya? Pero no que ellos mismos se coloquen pastores o que se los coloque otro hombre, sino que es Jesucristo mismo quien los constituyó a ellos para ser pastores, ¿ya? Jesucristo mismo constituyó a los apóstoles de su día para que fueran apóstoles. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esos fueron apóstoles de Jesucristo? Porque ellos fueron testigos de los padecimientos de Cristo. Ellos fueron testigos de todas las andanzas de Cristo. Ellos estuvieron al lado de Cristo y fueron testigos en todo momento de todo lo que hizo Cristo, ¿ya? Al igual que el apóstol Pablo fue testigo, ¿ya? Porque Jesucristo se le presentó, fue el único que se le presentó en una luz, ¿ya? Pero aún así no dejó de ser apóstol, ¿ya? Y tuvo ese privilegio de tener el título de apóstol. Pero entonces sigamos, porque quiero ir al punto exacto en la escritura para mostrarles qué es lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de la escritura referente a los llamados pastores de hoy en día. Dice, el verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ya? El príncipe de los pastores, obviamente es de todos los líderes que se hicieron cargo de las ovejas, ¿ya? Por eso dice el príncipe de los pastores y menciona las palabras pastor, ¿ya? Pastores. La palabra pastores se refiere a eso. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y quiénes van a recibir la corona incorruptible de gloria? Todos aquellos que apacentaron la grey sin tener sin querer ganar ganancias deshonestas, ni querer hacer las cosas por fuerza mayor o porque los estén obligando, sino por su propia voluntad y porque así les plació servirle al Señor de esa manera. ¿Ya? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Y los ancianos son quiénes? Los supervisores o los líderes espirituales, los cuales la palabra de Dios les llama pastores. Porque es la palabra de Dios, Jesucristo mismo les llama pastores a sus líderes que dejó al mandato de la grey. ¿Ya? Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En todo debe haber humildad ante todo, ¿ya? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es Jesucristo mismo quien nos va a exaltar, ¿ya? Ese Jesucristo mismo quien nos va a poner los títulos. No quiere decir de que porque yo tengo un don de pastorado, entonces soy pastor. No. Tengo un don de liderazgo para asumir a la grey, que es el rebaño del Señor Jesucristo, que es pastor sobre todos los pastores y sobre todos los líderes, ¿ya? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no podemos dejar que se nos suban los humos, ¿ya? Que porque tenemos un don de Dios, entonces no, vamos a gloriarnos de ese don. Y nosotros no podemos hacer esto, mis hermanos. Esto es, la gloria toda sea dada a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Para Él es que hacemos todo. Y es con Él quien hacemos todo. No podemos darnos la gloria a nosotros mismos, ni darle la gloria a ningún otro hombre, sino solamente a Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, nuestro Pastor de pastores, nuestro Profeta de profetas, ¿ya?
es nuestro anciano de ancianos. ¿Ya? Él es el anciano de días. Él es el todopoderoso, mis amados. Entonces no podemos dejar de darle la gloria a Él. Y todas las cosas debemos de hacerlas en humildad, como dice aquí la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, verso 8, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Ya? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es el mismo quien va a establecer, es el mismo quien va a formar, es el mismo quien va a hacer todo para hoy en día, ¿ya? Pero sobre la base de todo está en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso Él dejó constituido allí a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos de la grey, ¿ya? Muy bien, hermanos. Entonces, quiero seguir con otro texto, ¿ya? Con otro texto donde quiero acentuar lo que estoy diciendo. Mire lo que sucedió con el apóstol Pablo. Vosotros sabéis que vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Eso es capítulo 20 de Hechos, del verso 17 en adelante. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, verso 19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han tenido por acechanzas por los judíos. ¿Ya? Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, él está hablando del ministerio que Dios le dio, ¿ya? Ahora, vamos a seguir aquí. Verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuchen bien y lean bien, por obispos. Quiero subrayar esto, por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. El título que la palabra de Dios le coloca a los que Jesucristo llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Ese título se le puso, es todos estos 5 ministerios, a quienes dejaban en las iglesias les colocaban un título, y el título era obispos. ¿Por qué obispos? Porque la misma palabra obispo significa interventores o significa supervisores,
¿ya? Supervisores, significa líder espiritual, la palabra obispo, ¿ya? Es un líder espiritual. Entonces, estos 5 ministerios, posiblemente alguno de estos 5 ministerios esté en uno de esos obispos que iban a ser puestos en cada iglesia hasta el día de hoy, ¿ya? Pero el hecho de que tenga alguno de estos 5 ministerios de Efesios 4:11 no quiere decir en ninguna manera que ellos tengan por qué llamarse de esa manera, ¿ya? Ni por qué gloriarse a hacer más que nadie. No, ellos tendrían que ser simplemente humildes y llegar a la humildad y al propósito de Dios, que es ser un obispo de su iglesia, ¿ya? Al ser un diácono de su iglesia, porque tanto obispos como diáconos son líderes espirituales para llegar a apacentar a las ovejas. Que ante el Señor Jesucristo ellos vienen a ser pastores, sí, que vienen a ser maestros, evangelistas, que vienen a ser profetas, sí. Todo el ministerio quíntuple, alguno de estos dones puede estar en uno de ellos, pero esto no le da derecho a llamarse a sí mismo como un pastor, como un evangelista, como un profeta, como de ninguna manera, mis amados. Están equivocados al llamarse a ellos mismos como uno de estos 5 ministerios, cuando el Señor Jesucristo dejó establecido eso desde tiempos de la Biblia, desde tiempos antiguos, ¿ya? Entonces, solo para el día de hoy veríamos obispos o diáconos, ¿ya? Obispos y diáconos. Y todos los que llegamos a los pies del Señor venimos a ser discípulos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones. Cada uno de las personas que llegan a los pies del Señor inmediatamente obtiene el título de discipulado. O sea, llego a ser un discípulo del Señor Jesucristo al reconocer que Él es mi Señor Jesús, mi Dios y Todopoderoso, y yo obtengo el título de discípulo, ¿ya? Todos los que recibimos palabra y los que acentuamos nuestra fe en la Escritura, venimos a ser discípulos del Señor Jesucristo, ¿ya? Espero hacerme entender con este video, ¿ya? Y que vayamos directamente a la Escritura, porque son las Escrituras las que nos enseñan, ¿ya? Pero quiero seguir en este texto. El verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Escuchen bien, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas, se hacen llamar evangelistas, se hacen llamar, mejor dicho, mis amados, se hacen llamar de toda clase. Apóstol, no, yo soy apóstol, el apóstol fulano de tal, y obtienen títulos, ¿no? Y se colocan títulos. Pero ya nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos había hablado a través de Pablo, el apóstol, quien dijo esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán, mis amados. A las ovejitas no las van a perdonar. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quiénes? A todos los que recibieron la palabra de Dios, llamados discípulos, ¿ya? Se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años
De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo lloraba, mis amados, lloraba de saber, porque el Señor le había dado don profético, ¿ya? Él era un profeta también, de la gracia, ¿ya? Pero él no fue llamado a ser un profeta. En ningún momento el apóstol Pablo dijo, yo soy profeta, ¿ya? Pero él con su don profético, Dios le mostró de que vendrían lobos rapaces y que iban a devorar al rebaño, ¿ya? Y dice, y ahora, hermanos, dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro. Escuchen bien, mire, lo dijo un apóstol, lo dijo un profeta, lo dijo un evangelista, lo dijo un pastor, lo dijo un anciano, lo dijo un obispo, porque dejó establecidas iglesias en todos lados, ¿ya? Si alguien tuvo un ministerio quíntuple en sí mismo, fue el apóstol Pablo, mis amados, ¿ya? Pero mire lo que sucedió, mire, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia a los que se llaman pastores hoy en día, que quieren codiciar ya ganancias deshonestas? ¿Y qué es deshonesto? Deshonesto es decirle a una ovejita que no, que sí, el diezmo sí es correcto, y que si deja de diezmar, deja de recibir bendición. Eso es incorrecto. Eso es una ganancia deshonesta. Él está adquiriendo una ganancia deshonestamente porque le está mintiendo a la oveja. ¿Cómo va a dejar de recibir una oveja bendición de parte de Dios? No podemos dejarnos llevar por lo que nos quieran enseñar estos líderes que hoy en día se dicen llamar pastores, que se dicen llamar evangelistas, que se dicen llamar profetas, pastores y maestros. Ese ministerio quíntuple se lo ponen ellos mismos como título, ¿ya? Cuando no son ni esto, ni esto. No tienen ni esto, ni esto. No tienen ni un poquito, mis amados. Ni un poquito, ¿ya? De honestidad. No tienen ni un poquito de santidad. No tienen ni un poquito de dignidad. Por tanto, velad, acordaos. ¿Ya? Ahora el verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dijo el apóstol. Y antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabajaba el apóstol Pablo. Trabajaba el apóstol Pablo y fue ejemplo para muchos. En todos he enseñado, él enseñó eso. Él enseñó eso en la iglesia de su día. Enseñó a no recibir de nadie, sino antes a dar. ¿Qué diferencia a los líderes de hoy en día? Y en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras, porque eso lo enseñó el Señor Jesucristo, se lo enseñó a todos. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amados, qué diferencia. Sinceramente, hoy en día las iglesias son una podridumbre, y no le llamo podridumbre a las ovejitas, le llamo podridumbre
Llamo podridumbre a los que se dicen llamar ministerio quíntuple. ¿Ya? Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta aquí dejo este video. Dios los guarde. Espero hasta una nueva oportunidad y puedan verme en redes sociales. En TikTok aparezco como BBJ en Cristo y en YouTube aparezco como BBJ 100% monoteísta. Dios los guarde.